Senadora, buenos días. Diego Montaño la saluda. Buenos días, Diego. El placer es para mí saludarle a usted y a la audiencia de La Razón Radio. A sus órdenes, Diego. Bien, senadora, usted ha sido, diríamos, una férrea crítica de los autoprorrogados. Ha interpuesto desde que empezó a ponerse trabas al proceso, usted iba alertando, presentando proyectos de ley para justamente reconducir el proceso de elección que tardó más de un año en realizarse, pero que además fue cercenada, y de ahí hubo otra serie de actividades que realizó y propuestas. Usted habla, a propósito de propuestas, ¿escuchó a alguno de los candidatos? Yo debo confesar que solo escuché a una persona, una candidata, en este caso a la vicepresidencia, solo a Mariana Prado escuché hablar algo de los autoprorrogados en un debate que hubo en un medio de comunicación colega, pero de ahí no escuché hablar a nadie más, por lo menos los candidatos a la presidencia. No sé si de repente usted escuchó algo de los aspirantes a la presidencia. Bueno, en realidad el tema de la justicia no es materia de ningún debate, no es materia de propuestas de ninguno de los candidatos. El único que antes de oficializar que era candidato y habló del Tribunal Constitucional fue Doria Medina, que propuso la eliminación del Tribunal Constitucional, y después el que también hizo un comentario relacionado a los prorrogados en concreto fue el candidato Dunn, el que ya no se materializó su candidatura. Él propuso que el momento que él estuviera tomando posesión del cargo, la policía debería estar aprendiendo a estos sinvergüenzas, ¿no? Pero aparte de esto, no hay ningún tipo de propuestas, contrario a todo lo que pasó en la gestión 2019 y 2020, donde todos los candidatos, incluido Arce Catacora, propuso una transformación de la justicia, propuso erradicar la corrupción de la justicia. Es más, en algunas fuerzas políticas, como por ejemplo en Comunidad Ciudadana, uno de los pilares de la propuesta era precisamente la transformación del sistema judicial. Y bueno, han pasado prácticamente 5 años y no se ha logrado casi nada, Diego. Estamos quizás peor que cuando nosotros asumimos los cargos, Diego. En este escenario de fragilidad institucional, de, por ejemplo, tener una especie de suprapoder que ha definido, pero casi todo en este país, desde la dirigencia de un equipo de fútbol, desde qué candidato puede o no presentarse, pasando por quién es el presidente de un partido político, qué congreso vale, y si pueden o no haber elecciones en ciertos distritos. En este escenario, doctora Salame, ¿qué le queda al siguiente gobierno? ¿Someterse a la decisión de estos 5 autoprorrogados o hacer valer la ley? Y ahí la segunda pregunta, hacer valer la ley, ¿qué implicaría? ¿Qué puede hacer el siguiente presidente con los autoprorrogados? ¿Realmente puede mandar a que sean aprehendidos? ¿Puede descabezar a otro poder del Estado? ¿O qué salidas jurídicas hay? Bueno, en realidad, Diego, la obligación de entregar un tribunal saneado, digamos, es del actual gobierno, ¿no? El actual gobierno tendría la obligación moral de pedir al Ministerio Público, pedir a la policía que los saquen a estos señores. ¿Por qué razón? Porque en realidad
Si hubiera habido una voluntad política, Diego, nunca estos señores se hubieran quedado más allá del 2 de enero del 2024. ¿Y por qué le digo que no ha habido la voluntad política? Porque en realidad no se ha acompañado las leyes que se propusieron para diversas circunstancias. Primero, se ha permitido que se perfore el proceso electoral del sistema judicial, se ha permitido que los mismos interesados fallen para sí mismos, se ha permitido que después del golpe judicial que se hizo el 2 de enero del 2024, se ha permitido todavía que se cercenen las elecciones judiciales y que, producto de eso, los 5 delincuentes continúen en funciones contaminando un tribunal constitucional electo. Para evitar esto, se presentaron propuestas y prácticamente todo ha sido imposible. ¿Por qué? Porque nunca ha habido la voluntad política, sobre todo desde diputados, permanentemente se ha ido boicoteando precisamente con el ala masista, arcista. Entonces, yo particularmente no tengo duda de que si hoy los prorrogados están en el tribunal es por la voluntad del gobierno, pero además también porque estos están al servicio del gobierno. Entonces, el gobierno que está de salida, lo mínimo que tendría que hacer para ya no reparar su imagen, pero por lo menos para evitar una debacle mayor en el país, debería decirles a estos señores que renuncien, o debería ordenar que el Ministerio Público vaya y los saque, Diego. Senadora, usted decía, bueno, en realidad estos 5 trabajaron al servicio del gobierno. En algún momento usted mencionaba que se empezaron a preparar sentencias a la carta, ¿no? Recuerdo aquella sentencia en la que decía, bueno, aceptamos esta parte de la sesión de la Asamblea, esta no, ¿no? Andrónico no podía hacer esto, pero sí aceptamos que aprobaron unos créditos. Entonces ahí diríamos que esa fue como de las sentencias más groseras de repente jurídicamente hablando. Pero más allá de los intereses del gobierno, que aparentemente apostó por justamente, o según usted menciona, apostó por esta prórroga a cambio de ciertos favores y ciertas sentencias, la oposición o las oposiciones, ¿no se subieron también a este tren? ¿No se convirtieron en cómplices, mirando al costado, solo dando declaraciones en los medios, pero al momento de votar casi que cajoneaban estos proyectos? Es así, Diego, ¿no? Si usted hace un análisis de todo lo que ha sido el proceso de elecciones judiciales, usted va a poder ver que en el transcurso de los 4 años en el que hemos estado trabajando en esto, la oposición ha estado trabajando también de la mano del gobierno. Porque si usted ve y el ciudadano ve qué pasó el año 2021, yo presenté un proyecto de ley muy bien sustentado, muy bien trabajado por expertos en materia constitucional para afrontar el proceso de elecciones judiciales. Incluso en este proyecto también participó el propio ministro de Justicia, ¿no? Y este proyecto fue boicoteado precisamente por la oposición. Los más férreos opositores a este proyecto fueron en el Senado la oposición, es decir que Comunidad Ciudadana, probablemente porque yo era la proyectista, fue la primera en boicotear el proyecto de ley. Y así fuimos avanzando, presentando nuevos proyectos y toda la historia se repitió.
hasta que yo hice un proyecto de ley para otro colega, con el nombre del otro colega, y ese proyecto sí se aprobó, Diego. Es importante que el ciudadano también sepa la verdad y sepa cómo se ha trabajado en la Asamblea Legislativa también. Y luego, este proyecto es cercenado en el propio Senado y se lo hace un híbrido, y ese híbrido Jáuregui lo manda en consulta al Tribunal Constitucional, y el tribunal lo declara constitucional, salvo en algunos artículos. ¿Y qué artículos fueron declarados inconstitucionales? Aunque usted no crea, Diego, los artículos que establecían los plazos. Es decir, que era inconstitucional porque dice que el plazo para impugnar, digamos, era muy corto, que el plazo para presentar los papeles era muy corto. Imagínense, con ese razonamiento se bajó esa ley y se dijo que teníamos que hacer una nueva ley. Y así ha habido una concomitancia de todas las fuerzas políticas que están presentes en la Asamblea Legislativa para no dar la importancia que se debía dar a lo que eran las elecciones judiciales, Diego. Bueno, y el resultado lo estamos viendo ahora, ¿no? Se ha convertido en realidad en un suprapoder en el que, bueno, veremos de qué manera afronta el siguiente gobierno, que arrancará funciones el 8 de noviembre. A propósito de noviembre, senadora, en noviembre también acabará la gestión suya y de todos sus colegas que arrancaron en noviembre del 2020. ¿Cuál su evaluación, senadora, después de casi 5 años de estar en el cargo? ¿Qué le dejó su paso por el Senado? Bueno, me dejó mucha decepción, porque cuando yo acepté la invitación para formar parte del Senado, pensé que realmente podía aportar mucho de mi experiencia en materia jurídica, pero también pensé que podía hacer algo por mi ciudad y por mi departamento. Al cabo de los 5 años, yo le diría a usted que por mi departamento y mi ciudad, no obstante todo lo que he presentado, todo lo que he trabajado, sin descanso, no se ha logrado nada. Es más, hoy día estoy mandando una carta al presidente indicándole que hay en mesa 3 proyectos de ley importantísimos para el departamento de Chuquisaca y la ciudad de Sucre, y que no le significarían dar un solo centavo al Estado, y que él debería instruir a sus miembros de la Asamblea Legislativa viabilicen estos proyectos. En lo que se refiere al sistema judicial, Diego, como yo prácticamente me he constituido en el ojo de la tormenta para el tema judicial, aún hoy día, imagínense hoy día, a los pocos días que estamos de ya terminar nuestro proceso legislativo, hoy día estoy presentando un proyecto de ley para reformar la Constitución. Y en esa reforma de la Constitución, Diego, estoy planteando una reforma parcial. ¿Por qué razón? Porque estoy planteando la forma de elección por un lugar, pero digamos, ¿y por qué parcial? Porque si usted analiza, en los hechos nunca ha habido una elección tal cual se reconoce en el ámbito democrático. ¿Por qué? Porque en este caso es la Asamblea la que le dice al ciudadano por quiénes tiene que votar, porque usted no puede votar por cualquiera, tiene que votar solo por los que la Asamblea ha habilitado. Entonces, estoy pidiendo la modificación de la Constitución en la forma de la elección, estoy pidiendo la modificación de la participación del vicepresidente en la Asamblea, estoy pidiendo que salga de la Asamblea, que esto
no puede haber una intromisión de poderes, de órganos, solo puede haber una coordinación, no una intromisión. Mucho del fracaso de la Asamblea Legislativa se debe a esa actividad del vicepresidente en Asamblea. También estoy proponiendo modificaciones en cuanto se refiere a algunos aspectos del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, etc. Es un proyecto muy importante, lo hemos socializado ya en Sucre, hemos hecho un evento, hoy lo presento y haremos mesas técnicas para explicarle a la prensa y a la ciudadanía. Dios quiera que antes de que acabe esta legislatura podamos sacar, uno, la ley que permite que el Tribunal Constitucional funcione con los 4 magistrados electos, sin los otros. En esa ley tendría que ponerse en la disposición transitoria que quedan fuera los ilegales, los prorrogados. Luego, la ley que va a sacar la convocatoria para la designación y elección de miembros del órgano electoral. No se olvide usted que en diciembre cumplen sus funciones y ellos sí tienen que ser sustituidos porque no podemos permitir nuevas prórrogas en nuestro país, Diego. Son leyes muy importantes. Espero que mis colegas, si hay sesión mañana, comprendan que realmente esto es muy importante. Hoy día tenemos asamblea. En la asamblea se va a tratar también 2 proyectos de ley que yo he presentado que se refieren a la quema de los bosques y a la ampliación de la frontera agrícola. Ojalá Dios quiera que se aprueben estos proyectos, Diego, porque esto evitaría que se sigan quemando nuestros bosques. Eso es lo que yo pretendo que suceda. Y después, como le digo, la experiencia en la asamblea no ha sido de las mejores, Diego. Senadora, ¿qué hará Silvia Salame después del 8 de noviembre? Escribir. Lo primero que voy a hacer es justamente mi paso por la Asamblea Legislativa, para que los ciudadanos sepan la verdadera historia de lo que pasó en estos 5 años, Diego. Bien, aquí vamos a solicitarle, por favor, un par de ejemplares cuando ya esté publicado este libro, debidamente dedicados, senadora. Sí, pero por favor, va a ser un placer y cuando lo presente, las puertas abiertas. Senadora, usted decía, esta tarde hay sesión, a las 14 horas ha convocado justamente para reinstalar aquella sesión en la que hubo problemas en la votación electrónica, ¿no? Hubo desconfianza. En medio estaba la aprobación de un crédito de 30 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Con qué ánimos llegarán los asambleístas? Es la pregunta. Cuidado que vuelva a pasar lo mismo de la anterior vez en la que veíamos que bajaron esas casetas, se subieron encima y bueno, se tuvo que suspender. ¿Usted ha hablado con sus colegas? ¿Se ha llegado a un acuerdo de, por ejemplo, aprobar ese crédito o por dónde va la cosa? Bueno, yo por los medios televisivos me he enterado que los representantes de cada fuerza política se han reunido con el vicepresidente para viabilizar esta sesión. En lo personal, yo voy a aprobar ese crédito y también voy a tratar de que en ese crédito se incluya lo relacionado al crédito del Japón, porque el Japón ha sido bien claro en decir que si no se aprueba ese convenio en el que se hacía prácticamente un préstamo de honor a un 0,0 no sé cuánto de interés a Bolivia, prácticamente ellos se veían de acuerdo a sus disposiciones internas prohibidos de hacer cualquier otro tipo de financiamiento a Bolivia. Entonces, yo creo que en este momento todas las fuerzas políticas deben tener un desprendimiento
y deben pensar en el ciudadano de a pie más que en los beneficios políticos que les pueda traer aprobar o no aprobar estos créditos, Diego. Senadora, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Estaremos atentos a la sesión, a la presentación de este proyecto de ley que usted mencionaba, de la reforma constitucional, y también a su libro. Gracias, senadora. Que tenga buen día. Gracias, Diego. Que tengan buena jornada. Muy amable. Hasta luego.